incorporando los demás. Vamos a donde estamos. Exacto. Muy bien. Entonces, tenemos aquí las técnicas a utilizar en relación con el método de análisis documental. Y ahora, otras técnicas en el universo de lo empírico que se usarán ya en lo empírico, ¿se dan cuenta? O sea, en el trabajo de campo, que se usarán para complementar el método observacional, serán la entrevista en su forma estructurada, semiestructurada y no estructurada, así como el grupo focal y la encuesta. Voy a explicar eso. La entrevista. Todo el mundo sabe que es una entrevista, ¿verdad? Ahí no hay dudas, ¿no? Sí, listo. Perfecto. Ahora, la entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada, ¿dominan eso? Me imagino que no, ¿verdad? Sí, nos explica un poco de eso. Ya, claro. Sí. Es sencillo. Cuando hablamos de una entrevista estructurada, estamos hablando de una entrevista que tiene las preguntitas claras, incluso usted se la manda por internet, se la manda por el correo, le manda las preguntas y la persona tiene claro qué le está preguntando y contesta eso. Lo puede contestar incluso sin que esté usted presente y que sin que intercambien físicamente entre los dos. A veces también se hace estructurada. Yo voy a hacer una entrevista y digo, bueno, tengo 7 preguntas que hacerlo, se las mando por adelantado, usted las conoce, yo llego, les pregunto y usted me las responde. Se acabó ahí. Ahora, cuando hablamos de semiestructurada, estamos hablando de una entrevista en la cual usted tiene preguntas bien claras, pero van surgiendo otras en la medida en que la persona responde, ¿verdad?, a las preguntas que usted le va haciendo. Por eso es semiestructurada. O sea, estructurada hasta cierto punto, porque surgen otras preguntas que no las tenía usted previstas, pero a partir de la respuesta que la persona le da, esto surgen. Y la otra sería no estructurada. En el caso de la no estructurada, usted no lleva preguntas, usted lleva quizás temas, usted lleva tópicos y hace que la persona se explaye, cuente, explique y usted va grabando todo. Y va haciendo no tanto preguntas como preguntas guías para que la persona vaya tocando todos los puntos que a usted le interesa, ¿verdad? Usted casi no interviene, usted interviene muy poco y la persona va contando, explicando lo que usted quiere saber. Y ahora los otros elementos que vamos a usar a nivel, ¿verdad?, de técnicas empíricas serían el grupo focal, que estamos hablando de un grupo de personas que usted reúne en un espacio concreto y aislado para que esas personas hablen, conversen, interactúen sobre un tema determinado. Y usted hace una grabación de todo eso y después procesa los resultados de esa información. Y la encuesta que ustedes conocen, ¿verdad?, que es una serie de preguntas que las personas llenan, donde hay diferentes tipos de preguntas. Preguntas de elección múltiple, preguntas cerradas, preguntas abiertas, no tanto, no es que la persona tenga que escribir mucho, ¿verdad? Y ahí, entonces, estas técnicas nos van a permitir complementar al método de observación. ¿Hasta ahí estamos bien? Con las técnicas, y todo lo que está en verde lo pone todo el mundo. Aquí no hay nada. Fíjense que ya en toda esta parte, más hasta aquí, a partir de aquí, de estos elementos que es, ¿verdad?, el alcance de la investigación, todo el mundo escribe lo mismo, porque todo el mundo está haciendo la misma metodología de investigación. Entonces, ya tenemos los métodos, ¿verdad? Ya tenemos las técnicas y los instrumentos, y entonces vamos a precisar dentro de las técnicas y los instrumentos que vamos a usar, de acuerdo a los métodos teóricos y a los métodos empíricos. Entonces, dentro del método de análisis documental, el principal instrumento, recuerden, las técnicas ¿cuáles son? Búsqueda, selección, búsqueda, recopilación, selección, procesamiento y sistematización de la información. Esas son las técnicas.
¿Cuáles son, verdad, los instrumentos que me van a permitir a mí hacer eso? Las fichas de revisión de literatura relevante. Esos son mis instrumentos, ¿verdad? Y todo el mundo desarrolla lo mismo porque todos vamos a hacer el mismo proceso. Ahora, ¿cuáles son esas fichas? La bibliográfica, la textual, la analítica, la de comentario, la de resumen y la ficha crítica. Cuando hablamos de fichas bibliográficas, estamos hablando de una ficha donde usted tiene anotada, ¿verdad? De acuerdo a la norma APA, toda la referencia de la fuente. Por ejemplo, les voy a mostrar, porque yo les preparé una referencia porque ustedes, como están citados aquí en este cuerpo de texto, que van a incorporar para que ustedes la incorporen a su bibliografía. Aquí la tienen, por ejemplo. Miren. Aquí. Esta es su ficha bibliográfica. De ese texto, que es la guía, ¿verdad? Para la organización de centros de documentación. De Ailón, V y Brinati R. Ahí tienen. Tienen otra, que es la de Barragán, ¿verdad? Con respecto a la guía para la formulación de proyectos y el de Hernández Sampieri de metodología de la investigación. Estas son fichas. 1, 2, 3, de acuerdo a cada documento. Esas son las fichas bibliográficas, con referencia a la fuente de donde viene la información. Después que tenemos ficha textual, que son las fichas con la palabra, las palabras exactas del autor. Miren, nosotros aquí en la primera página de esta parte pusimos una cita de Hernández Sampieri. Miren aquí. Nuestra cita, ¿verdad? Textual tiene estas palabras de Sampieri. Y así todas las citas que usted va a colocar en su tesis. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Está claro? No creo que haya dudas, es sencillo. Volvemos a la ficha. Esa es la textual, con las palabras exactas del autor. Las fichas analíticas, ¿qué contiene? Conceptos, datos relevantes que usted encuentra en los libros que ha consultado. En tal libro encontré una serie de datos estadísticos que son muy importantes. Creo una ficha para eso. Las fichas de comentario, en las cuales usted escribe y comenta. Sonia, talla M igual. Este quiere uno. Escribe y comenta. Pues yo quiero. No, comenta a partir de lo que el autor dice. A ver, pienso tal cosa, más cual cosa. Por ejemplo, aquí, el autor Sampieri definió lo que es el marco metodológico. Perfecto. Yo voy a hacer un comentario porque después cuando coloque esa cita, voy a colocar mi comentario también. Y aquí tenemos el comentario. ¿Tá? Aquí yo tengo lo que dice Sampieri y aquí tengo lo que digo yo. Lo que dicen ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es mi ficha de comentario. Aquí, esto, que va a calzar y a conectarse con la ficha textual del autor. ¿Está claro? No creo que haya duda, es sencillo eso. Y después, entonces, mis fichas resumen, que es el resumen tal y como ustedes lo aprendieron a hacer en expresión oral escrita, 1/3 del documento que están resumiendo. Dividen el documento en 3 partes y su resumen es 1/3, la tercera parte. El resumen que ustedes hacen a partir de subrayar, a partir de sacar las ideas más importantes, todo lo más importante de ese documento. Y por último, las fichas críticas que contienen reflexiones más profundas que podrán ser tomadas en cuenta para la redacción del informe de investigación. Consideraciones de usted casi ya concluidas que después puede tomar en la investigación. Y la tiene en la ficha para que no se le olvide eso que usted está pensando. Entonces, esas son las fichas. Hay muchas más en la guía, pero estas son las principales. ¿Verdad? Estas son las principales. Antes estas fichas se hacían en cartulina y se guardaban en unas cajitas. Ahora usted puede hacerla digital. Ahora puede ser una hoja horizontal y ahí va colocando esto y tiene entonces una carpeta donde tiene todas las fichas bibliográficas, por ejemplo. ¿Verdad? Tiene una carpeta donde tiene las fichas bibliográficas, donde tiene las fichas textuales, donde tiene las fichas analíticas, todas ahí
clasificaditas. Para que faciliten el trabajo de su tesis, después no se vuelva loco buscando en las páginas del libro eso que usted quería situar textualmente. Entonces, concluimos aquí. La información procesada y sistematizada a través de estos instrumentos permitirá contar con una base sólida de referencia a la hora de ustedes, ¿verdad?, escribir sus tesis. Ahora, aquí entramos en este párrafo en las técnicas empíricas. Los instrumentos de las técnicas empíricas: entrevista, grupo focal y encuesta, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser? Lo que dijimos. En el caso de la entrevista, los cuestionarios de cada tipo de entrevista. La entrevista estructurada, si es semiestructurada o si es no estructurada. Los cuestionarios. Si es no estructurada, le voy a preguntar sobre tal tema. Voy a pedirle que me hable de tal cosa. No es una pregunta en sí. Si es semiestructurada, las 4 o 5 preguntas, y esclareciendo que esas 4 o 5 preguntas pueden generar una cantidad incluso mayor de preguntas en la medida en que usted tenga tiempo para desarrollar la entrevista y lo haga con inteligencia sus preguntas, ¿verdad? Ahora, con respecto al grupo focal, ¿cuál es el instrumento? La guía para la realización del grupo focal, que es una guía que le explica a usted paso por paso cómo desarrollar un grupo focal. Y por su parte, el instrumento de la encuesta como técnica, ¿verdad?, que será el cuestionario, con diversos tipos de preguntas, como dijimos, de opción múltiple, cerradas y abiertas. Eso sería entonces lo que tenemos que colocar con respecto a el 1.11.5, que son las técnicas e instrumentos de investigación. ¿Qué nos faltaría nada más? El último punto, que son las fuentes de información. Y aquí que vamos a definir qué fuentes de información vamos a usar nosotros en una investigación que es mixta, que es cual y cuantitativa, ¿verdad? Primero, partimos, como hicimos en el marco teórico, de definir qué son las fuentes de información. ¿Verdad? Las fuentes de información. Y aquí entramos con una cita. Son el conjunto de documentos primarios y secundarios consultados, confrontados, debatidos y criticados y o respaldos en el trabajo de investigación, ¿verdad? El término fuente remite a la identidad del documento como portador de información. Y aquí tenemos entonces esta cita que nos dice que es fuentes de información. Esa información que nosotros tenemos en diversos documentos. Ahora, fíjense que aquí se habla de documentos primarios y documentos secundarios, y eso es una cosa que tenemos que tener clara. ¿Cuáles son esos documentos primarios y cuáles son esos documentos secundarios? ¿Verdad? Bien, y aquí entonces tenemos una cita que nos esclarece esto. Con respecto a la documentación primaria y secundaria, ¿verdad? La documentación primaria es la que registra información sobre hechos personales o colectivos generadas en las actividades individuales y o institucionales. Perfecto. Imagínense que la información primaria sale de la Universidad NUR, que habla, pensando en aquella investigación sobre los estudiantes que abandonan la universidad, la deserción, ¿verdad? La información que habla en la universidad de la cantidad de estudiantes que entraron en ese semestre que usted está estudiando en las diferentes carreras y quizás una información sobre los estudiantes que abandonaron, una información estadística. Ese sería su documentos primarios. Los primarios, los principales, los que salen de la universidad. ¿Por qué? Porque yo voy a estudiar la deserción en la universidad. Ahora, ¿cuál sería la documentación primaria, secundaria, perdón? Imagínense que hay un determinado estudio que encargaron en recursos humanos a alguien para que hablara, explicara las causas, un informe, por ejemplo. Entonces, ese informe se hace sobre la base del informe de la NUR. Pero ese informe lo hace un trabajador de recursos humanos. Entonces, eso es una documentación secundaria, porque es un producto de un autor en específico
a partir de reflexionar con respecto a la documentación primaria que salió a su vez de la NUR. ¿Se entendió esto, muchachas o muchachos, muchachas y muchachos? Sí, listo. Sí, Lisa. Primaria, ¿verdad? Es la base. Y la secundaria se construye sobre la base de la primaria, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, hay una serie de informaciones del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Esa es información primaria. Esa es documentación primaria. Sobre la base de esos informes del INE, un investigador hizo un artículo científico con respecto a un tema determinado. Eso es una información secundaria. ¿Comprenden? Ahí está. Clarito, ¿verdad? Entonces, concluimos aquí, como la presente investigación es una investigación con enfoque mixto, cual y cuantitativo, se utilizará información proveniente de fuentes documentales, tanto primarias como secundarias, así como, y aquí voy a detenerme un momentito, de fuentes sujeto. Y esta es las fuentes que salen de lo empírico. ¿Qué son las fuentes sujeto? Información, ¿verdad? Que te brindan personas o grupos de personas que se constituyen en informantes claves durante el proceso de investigación y que serán identificadas en el trabajo de campo. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Fuentes primarias y fuentes secundarias son documentos que yo consulto para mi investigación. Y fuentes sujeto es lo que me dice alguien en una entrevista, que constituye información, pero yo la obtuve de forma empírica a partir de que entrevisté a esa persona. ¿Listo? Entonces ya tendríamos el 1.11.6, que son las fuentes de información, y nos quedaría solo estos dos párrafos en que habla del soporte, el soporte de las fuentes documentales. ¿Qué quiere decir? ¿En qué están las fuentes documentales? ¿Cuáles son sus formatos, verdad? El soporte de las fuentes documentales será de tres tipos: físico, textos impresos, bibliográficos, hemerográficos, ¿verdad? Cuando hablamos de hemerográficos estamos hablando de artículos, de revistas, de periódicos, pero también audiovisuales, que son diversos materiales audiovisuales que pueden estar en soporte físico, puede estar en un CD, en un DVD, o puede estar en Internet. Y fuentes virtuales propiamente dichas, ¿verdad? Que son textos que se extraen de sitios web, blogs, revistas digitales, que pueden ser producidos originalmente de forma digital o pueden ser producto de la digitalización de documentos impresos, ¿verdad? Que eso lo encontramos mucho. Ustedes no han encontrado en la revisión bibliográfica que hicieron documentos, libros que están digitalizados, como si fueran fotocopias digitalizadas. ¿No han encontrado eso? ¿Hola? Sí, Lisa, hemos encontrado. Esos son los textos, ¿verdad? Que, aunque usted lo encontró en un sitio web, no fueron producidos originalmente de forma digital, sino que se han digitalizado, porque ellos fueron originalmente impresos. Entonces, aquí terminamos. El uso de fuentes primarias y secundarias permitirá tener una gran amplitud de fuentes e información que asegure la actualidad y riqueza de la investigación y del informe de la misma, el informe de la investigación. Que lo podemos poner así, que será el producto final de esta investigación. Muy bien, ya tenemos entonces completo
el 1.6, que son las fuentes de información, y aquí está la bibliografía que les preparé para que la agreguen a la bibliografía que ya ustedes tienen. La van a agregar por la A la Ion, a la Barragán, ¿verdad? Por la B y a Hernández por la H. Y la incorporan dentro de la bibliografía que ya ustedes tienen. Y aquí tendríamos ya nosotros prácticamente completo nuestro marco metodológico. Desde el 1.11, ¿verdad? Hasta el 1.11.6. Lo que está en verde es para todos y lo que está en lila es lo que cada cual tiene que adaptar a su investigación, que como se dan cuenta es mínimo, porque todos seguimos la misma metodología. Estos elementos no lo van a colocar. Estos elementos es para que se guíen en los tipos de alcance. Entonces, hasta aquí el marco metodológico desde el 1.11 hasta el 1.11.6. ¿Alguna duda, jóvenes? Noelia. Sí, Lisa, tengo una consulta. Dime, Esto sí. que digo de las bibliografías y en todos los documentos que ha subido, esa bibliografía teníamos que ponerlas todo en nuestro documento. Claro, claro, porque mira, Yo no las, cuando- o sea, yo solo de las mías, digamos, de lo que yo busco, no de lo que usted puso ahí. pero tienes que poner el amor, porque mira, si tú incorporas esto, tú pones marco metodológico, ¿verdad? Ah, Como te corresponde, ¿no? En tu texto. Y tú pones a sí. modo de introducción, y tú pones esto. Tú tienes que poner de dónde salió este hombre que está aquí, míralo. Ajá. Ah, ¿Te das cuenta? Porque sí. si no falta. Ah, ahora, no es solo él. En este texto que yo les estoy dando para que ustedes armen su marco metodológico, hay otras. Mira. Míralo aquí. Aquí está Ailón y Brinati. Sí. Y aquí está Barragán. ¿Ves? Por eso, al ustedes incorporar esto a su texto, ustedes tienen que colocar esto dentro de su bibliografía donde corresponda. Lailón en las A, Barragán en la B y Hernández en las H. Está bien, Lisa. ¿Se entendió, verdad? Sí. No hay mayor complejidad en eso. ¿Ya? Está lloviendo por sus casas. No, Lisa. Aquí está lloviendo. Ha llovido bastante en el día hoy, aquí. Yo vivo por doble vía La Guardia, barrio California, después del quinto anillo. Muy bien, entonces este documento yo se los voy a enviar ahora mismo al grupo. Más adelante, ya cuando la clase esté convertida, se la enviaré. Les voy a enviar al grupo este documento para que ustedes ya trabajen. Voy a salir de aquí para volver a este documento que está aquí. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya ustedes tenían hasta el marco metodológico y hoy hemos hecho estos elementos. El 11.1, el 11.2, el 11.3, el 11.4, el 5 y el 6. ¿Verdad? Ya tenemos todo esto. Y quedamos al principio de la clase, anoten los bloques que se incorporaron después, quedamos en que el jueves 2 de julio, yo voy a reformar esto que está aquí para dejarlo clarito, el jueves 2 de julio me van a entregar todo esto, solo esto. Ahora, ¿qué necesito? Que ustedes antes del 1.11, a ver, volvamos al documento, porque este es el documento que ustedes me tienen que entregar. Este mismo lo pueden usar. Aquí, incluso se los voy a poner ya, porque como este lo voy a hacer, ustedes se van a montar aquí. Por eso les dije, ustedes me pidieron hasta el jueves, pero me parece demasiado hasta el jueves. El lunes ustedes pueden tener hecho esto, porque prácticamente
ustedes lo único que tienen que hacer es comprenderlo desde tomarlo, o sea, copiar y pegar. Miren, aquí me van a poner el objetivo general. ¿Por qué me van a poner el objetivo general? Porque al escribirme aquí el objetivo general, yo voy a tener claro que hay concordancia, ¿verdad? Aquí me lo van a escribir, que hay concordancia entre ese objetivo general y su alcance y su enfoque y su diseño, ¿verdad? Y además lo que tiene que ver con los métodos, lo que tiene que ver que es coherente que usted desarrolle todo ese proceso. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que entregarme el día 9. Y bueno, considero que sí, está bien el día 9 porque ustedes no tienen esta sola asignatura, tienen otras tareas y otras cosas que hacer. El día 2 de julio, ¿verdad? Ahora, quedamos. Voy a salir de acá. Ya está clarito. Yo lo voy a poner en el grupo y también lo voy a poner en el documento del avance del perfil, que es este. Quedamos en que todo, desde el planteamiento del problema hasta las fuentes de información y después incluso con esto que vamos a ver en la próxima clase, esto lo vamos a ver en la próxima clase, estos dos elementos. Todo esto, desde aquí, desde el 1 hasta el 1.11.8, me lo van a entregar el 9 de julio. ¿Sí? Esas serían las dos tareas de forma progresiva. Primero, el marco metodológico del 1.11 al 1.11.6, el día 2, y el 1. Y completito, desde el 1 hasta el 1.11.8, el día 9 de julio. Recuerden que ya el día 20, ¿verdad? Nosotros abrimos el examen final. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? No se preocupen que ahora yo voy a organizar esto y enseguida se los voy a enviar. Ahora, no más que terminemos la clase, les voy a enviar el documento del marco metodológico. Y me voy a poner a rehacer esto y una vez ya lo tenga rehecho, les envío entonces aquí con sus precisiones en estas estructuras, le mando cuándo tienen que entregarme cada elemento. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, Listen, quedó claro. Perfecto. Voy a salir de aquí y quisiera que nos viéramos un momentito antes de irnos, si es posible. ¿Sí? Que nos viéramos, no, porque veo ahí recuadros oscuros. Un momentito antes de irnos. Hola Isa, Yesenia, Noelia. Ya. Muy bien, Flavia. Porque además, para que se vean ustedes también, ¿ustedes desde cuándo no se ven? Hace rato, ¿verdad? Hace rato que no se ven. Y así se ven de vez en cuantito, sí. Bueno, a ver, ¿qué nos hace falta que nos quede como aprendizaje en este encuentro de hoy? Cuando nosotros avanzamos determinadas partes del perfil, es importantísimo que ya enseguida realicemos los cambios y el avance, porque si lo dejamos así, viene la otra clase y como no he hecho los cambios, estoy atrasado, incluso me confundo yo como me pasó hoy, ¿verdad? Por suerte yo recordé en lo de Flavia que se había hecho una propuesta y ahí como buscamos en la clase anterior estaba. Y ese documento lo tienen desde el 19. Entonces, vayan haciendo los cambios, porque ¿qué es lo que pasa? Como usted va haciendo el perfil de forma gradual, si no hace esos cambios, se va quedando atrasado y ya hemos determinado cosas y usted no lo hizo. Entonces se le queda el perfil desactualizado, que sería la palabra. Entonces, actualicen,
Yo les recomendé y vuelvo a recomendarles, ustedes tienen que tener un documento aparte, que todavía no es el documento final, donde van poniendo todos los elementos en la medida en que lo van realizando. No esperen al final para armar eso. Ah, ya hicimos los objetivos, ponemos los objetivos. Ah, ya hicimos la justificación, ponemos la justificación. Y vamos armando nuestro perfil. Si esperan al final, es mucho más trabajo, ¿comprenden? Y ya sobre la base de ese cuerpo completo, entonces que ya vamos a elaborar el perfil completo con todos los elementos. ¿Está bien, chicos, chicas? Sí, Listen, está bien, se entiende. Ya, perfecto. Entonces, cualquier duda, igual lo vemos. Fíjense, tienen trabajo que hacer, pero si se dan cuenta, es prácticamente apropiarse de esa redacción. ¿Verdad? Yo he usado el método de modelos para que ustedes hagan el perfil porque me parece lo más efectivo. ¿Verdad? Es mucho más preciso y más rápido. Ustedes tienen un modelo. ¿Qué cosa es un modelo? Una base de la que partir. Ahora, cuando empiecen a trabajar, que tengan su perfil terminado y empiecen a trabajar con sus tutores, ustedes ese modelo lo pueden enriquecer. Pero ya ese modelo cumple con las bases que tiene que tener el perfil, con todos los elementos. Ah, ahí ya con su tutor, usted puede darle una redacción más personal, cambiar una serie de elementos que van construyendo, ¿verdad? La tesis, que va a pasar de 10, 15 páginas que tiene su perfil, que va a tener su perfil, a un documento mucho más grande, ¿verdad? Por eso decíamos, el perfil es la génesis de ese documento final. Pero ya ustedes tienen la base de redacción para poder hacer crecer eso en su investigación. Su base de estado del arte, su base de marco teórico conceptual, porque va a cambiar. Cuando ustedes empiecen a trabajar con su tutor le va a decir, ah, pero mira, porque además es un especialista en el campo en que ustedes están haciendo su tesis, él le va a decir, a ver, Fernanda, mira, te faltaron estos autores que hablan sobre esto, lo otro, ¿verdad? O Pedro o Joner, ¿verdad? Miren, le faltaron estos elementos. Y entonces ahí usted incorpora su marco teórico conceptual. Y lo incorpora en su bibliografía, pero también lo incorpora en su redacción. Por eso al final crece todo. ¿Aprenden, chicos? Pero vayan adelantando, vayan armando su perfil para que ese trabajo no lo sorprenda al final. Por suerte, nuestra asignatura, lo más probable es que sea el último examen que tiene. Va a abrir el 20, pero no quiere decir que yo no le dé más días. Lo que no les puedo dar muchos días, porque mientras más se demore, eso me dificulta a mí. Por eso les digo, vamos a ir adelantando trabajo. De tal forma que ustedes, si yo abro el 20 el trabajo como está establecido, en 3 días ya ustedes lo tengan listo. No porque el 20 empiecen a hacerlo, sino porque ya lo tienen casi terminado. ¿Comprenden la diferencia entre una cosa y otra? Después van a estar corriendo, estresados, y ahora ya ustedes pueden ir haciéndolo. Por eso es que les estoy exigiendo, ¿verdad? Para el día, le estoy exigiendo dulcemente, ¿verdad? Para el día 2, lo que hemos visto hoy del marco metodológico, y para el día 9, todo, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho. No se preocupen tanto del formato, que quede justificadito en el margen izquierdo, ¿verdad? Y en el margen derecho. Con el tamaño de letra 12, New Times Roman, ¿verdad? Con los subtítulos en negrita, tal y como como lo hemos estado haciendo. Pero todos los elementos, ¿verdad? Del planteamiento del problema. Desde el planteamiento del problema hasta el último elemento del marco metodológico. ¿Está bien? Sí, Estamos. Perfecto, genial.
Cuídense mucho entonces, cuiden a los suyos. Nos vemos entonces el lunes, ¿verdad? El lunes cualquier duda en general, revisamos cualquier duda en general, pero vamos a ver solo esos dos elementos que nos quedan para completar el marco metodológico el lunes. Y ya el jueves me tienen que entregar el marco metodológico completo, con esos dos elementos más. ¿Está bien? Ya, Licen, hasta ¿Ya? luego. Chao, chao. Cuídense mucho. Hasta Nos luego, vemos. Licen. Hasta luego. Hasta Chao, chao, luego, chao, chao. gracias, Licen. Gracias, gracias. Gracias por estar. Hasta luego. Chao.